Un placer que estén aquí. Lo tenemos a Fer Salceda conectado, subido a la clase de hoy, para repasar con él un poco su experiencia como comentarista. Fer, ¿tenés más o menos 25 años de carrera? ¿26? ¿No, 26? No, un poquito más. Un poquito más. Empecé con el fútbol la primera vez que empecé una radio para ir, en ese caso como aspirante a periodista, fue en 1989, en septiembre. Me quedé cortísimo, 32 por lo menos, 33. Había una radio acá cerca de casa y un paciente de mi viejo que era dentista tenía un programa, le comentó que yo quería ser locutor en aquel momento, estaba por hacer el primer intento de ingreso al ISER y bueno, este hombre me invitó a participar de su programa, primero de un programa deportivo que estaba a la tarde y después de un programa diario que estaba a la mañana. Al año siguiente, buscando el contacto, llegué a la primera experiencia en transmisiones de fútbol, que fue con la campaña de Chicago, en la radio Mataderos, después del Mundial del 90 fue eso. Mirá. Ahí arranqué, estuve 4 años. En marzo del 94 fuimos a una prueba que Canal 9 convocó públicamente en el entretiempo de un partido del fútbol de Italia, un domingo a la mañana. Y bueno, nos presentamos ahí de ese grupo que estuvimos toda la mañana, no sé, había miles de chicos ahí y de chicas. Quedamos 8. Entre ellos quedó Javier Tavares, gran amigo también de Rafa, Edu Bolaños. Bueno, ahí pasé a la televisión, estuve hasta el 95, en el 95 me echaron. Víctor Hugo estaba en ese momento haciendo el segmento de deportes de 9 Diario. Entonces, cuando Eduardo y Javier le contaron que me habían echado, Víctor Hugo les pidió que me pusieran en contacto con él. Un año después de eso, Víctor Hugo me hizo entrar a la Radio Continental. Y bueno, ahí estuve entre 1996 y 2009. Perdón, bueno, sí, mi vinculación fue hasta 2009, pero en 2007 me fui a Alemania. Ayudado por Víctor Hugo con toda la gestión con la empresa, que me dio licencia sin goce de sueldo 2 años. Y bueno, tuve 2 años en Alemania, volví. Yo tenía el trabajo en la radio, cuando volví surgió un problema salarial con la radio. Sí. Y bueno, entonces me fui, porque le iba a hacer una demanda. Y bueno, me tiré de la radio sin nada. Y a los 10 días de que me fui de la radio, se rompió el contrato de torneos con la AFA. Llegó el fútbol para todos. Y la noche antes de que empezara el fútbol para todos, sin haber hablado yo con nadie de esa cosa, me llamó Julio Ricardo. Mirá. A quien yo conocía de haber compartido un viaje en el 99 que fuimos a Venezuela y Estados Unidos. Nosotros, Román y yo para Continental y él para Rivadavia. Y bueno, me llamó ese día, eran las 8 de la noche, me acuerdo, estaba en mi casa, hacía un frío que no se podía más. Y me llama Julio y me dice, mira, sé que te fuiste de la radio hace poquito, estamos armando las transmisiones del fútbol, decime si vos mañana a las 7 de la tarde podés estar en la cancha de Lanús para hacer Independiente Newell's. Me dijo, te aclaro que no sé cuánto vas a cobrar, no sé si vas a cobrar, no sé si no va a ser el único partido que vas a hacer, pero bueno. Claro, porque te acordás que fue la última semana, arrancamos con Gimnasia. El torneo empezó una semana más tarde porque no estaba organizada la transmisión. Sí. Entonces me dijo, bueno, podés ir, fui, y bueno, ese fin de semana hice 2 partidos y después ya quedé ahí hasta marzo del 2017. Bien, y después TNT y en agosto del 17 entré a TNT y acá estamos. Bueno, lo bueno de tu recorrido, que esto no era una cuestión solo por que te presentes, era para entender tu historia como periodista, como comentarista, tu historia desde la inexperiencia y tu historia desde la experiencia y cómo se van dando las oportunidades. Porque también, Fer, nosotros hacemos mucho hincapié en esto, en que los chicos van a salir en algún momento al mercado laboral y no está mal, viste, también hablar de, sí, cómo hay se que van saber dando que las no te van a ir a buscar a la puerta de tu casa, en la mayoría de los casos, por lo menos.
Y como les dije yo alguna vez, esta frase de Carlitos Balá, el movimiento se demuestra andando. Absolutamente. Sí. A vos, Víctor Hugo, te vio en algún lado, Julio Ricardo te había visto en algún lado, y Sí, estamos sí, hablando sí. de hace 10 años, un tipo que ya llevaba 20, 25 años de experiencia, tuvo que llamarlo a alguien que lo conocía y que le daba confianza para trabajar, para darte esa oportunidad, digamos. Sí, Vos sí, no tenías. es eso más que nada, que nunca sabés, a veces las oportunidades son como los piedrazos, no sabes quién lo tiró ni de dónde vienen, ¿viste? Pero te Tal llegan. cual. Te llega y hay que estar Entonces, preparado. y hay que estar preparado, sí, hay que estar preparado. Y para estar preparado, Fer, sobre todo vos como comentarista, lo primero te quiero preguntar, Sí, porque de nuevo, esto es relato y comentario, a vos te sí, toca sí, esa sí, parte de comentario, a Mati Canillán le tocó relato. sí. Llega un momento, o en la carrera, o en la profesión, en la que, un poco por lo que te va gustando, por las oportunidades que te van dando, te podés decidir, uno se tiene que decidir, sobre todo si le toca tema transmisiones, si hace relato o hace comentario. Sí, ¿Sí? Después está vestuarios, estudios sí, sí, centrales. sí, sí. Pero ¿qué es lo que a uno, yo lo tengo claro, pero contáselo vos a los chicos de Ujú. tu lado, qué es lo que a vos te dio la seguridad de decir, no, ¿sabes qué? Lo mío es el comentario, dámelo a mí este micrófono. ¿Cómo fue esos caminos? Si te acordás? Bueno, cuando vos entras a una transmisión de fútbol, lo primero que haces, vas a hacer estudios o vas a hacer vestuario. Difícilmente vayas de entrada a relatar. Y bueno, después el paso inmediato superior, desde cualquiera de esos puntos de partida, es relatar o comentar. Es como que es Claro. el paso hacia arriba. Cuando yo trabajaba con la campaña de Chicago, primero empecé haciendo el vestuario del equipo rival. Después el chico que los hacía se fue, el que hacía el local, y yo pasé a hacer el de Chicago. Y en el año 91, además, Chicago ascendió a la B Nacional. Entonces, el mismo Julio Axel, que era el mismo que producía la transmisión de Chicago, hacía la de San Lorenzo, el equipo de Mm, Desafío. Entonces, cuando a Julio se le superponían los partidos y Chicago empezó a viajar mucho con el tema del Nacional B, cuando él no iba, iba yo. Entonces yo cuando iba y Julio no iba, hacía vestuario y comentario. Después pasó un tiempito, apareció un chico que empezó a hacer el vestuario y yo ya comenté y nada más. Y el perfil de lo que te define a vos para un lado o para el otro es, qué sé yo, normalmente el relator eh, busca relatar, pide todo el tiempo relatar. Al comentarista le cae más que lo busca en muchos casos, ¿no? En mi caso pasó esto, que yo tenía que viajar en lugar del comentarista. Eh, Tengo cierta tendencia a ser un tipo más bien calmado, analítico, y bueno, eso te lleva más para el lado del comentario. Además, no sé si tengo la cualidad oral para, o mejor dicho, la gola para ser relator de radio. En televisión lo hice, lo hago con la Copa Libertadores, pero de radio es otra cosa. ujú. Y bueno, relatar en radio no es para cualquiera. No, Hacerlo bien. de acuerdo. Hacerlo puede hacer cualquiera, hacerlo bien no lo hace cualquiera. Hacerlo bien lo hacen pocos. Porque el que lo hace bien tiene que reunir condiciones, primero, naturales, que son su voz, su capacidad vocal, y después el ojo entrenado, la facilidad para detectar jugadores, la fluidez idiomática como para que su relato no sea una andanada de palabras una tras de la otra, sino que sea un relato tal cual, con sujetos, predicados, Claro. coordinadas, orientación, ubicación, precisiones, y también adornos, porque la radio es eso. En la radio el relator tiene el trabajo de pintarte hasta el mínimo detalle. En la tele no. En la tele Claro. es al revés. Vos sumás cosas que por ahí el que está mirando no ve, eh, porque le falta entrenamiento, porque no es un especialista, pero en la radio no. En la radio vos tenés que generar toda la imagen en la cabeza del tipo. Entonces cuando vas a televisión, que pasó con el fútbol para todos, muchos chicos que estaban en radio pasaron a hacer televisión,
En un momento Araujo los reunía y le decía, miren, hay muchas cosas que en la radio, en la televisión no tienen que decir. No hace falta que ahonden demasiado en que un tipo va por la derecha, porque todos vemos que va por la derecha, o que le pegó de zurda, o que está en la puerta del área. Normalmente la ubicación territorial en televisión no es necesaria. Claro. Y decir lateral para tal es ciertamente innecesario porque se ve que el tipo va a sacar un lateral. O sea, hay muchas cosas que la televisión te evita de decir y que si vos las decís igual, te convertís como relator en un tipo pesado. Claro. Yo empecé a laburar allá en Alemania, que hacía relato de audioguía de la Bundesliga. Me pasó en los primeros tiempos que al final del primer tiempo yo ya me estaba cansado de escucharme a mí mismo, pues yo estaba solo además, sin comentarista. Entonces el ejercicio era empezar a ver cuándo callarme, cuándo no era necesario que yo hablara. Y descubrí que había más tiempo innecesario que necesario de que yo hablara. Claro, En claro, televisión, claro. Estoy hablando de televisión. Sí, nos vamos a meter en los tres, Fer, mirá, porque vos tenés experiencia justo aparte además, en radio, en televisión y en televisión off tube, que es Ajá. además otra cosa, porque queremos Sí. hablar de comentar en una cancha, más allá que Uh-huh. tengas los monitores con el previo Sí. ahí, Uh-huh. y la otra es el 42 pulgadas, ¿sí? Exacto. Porque además les contamos A eso a la veces ni es de gente. 42, ¿eh? Sí, por eso te digo, a veces un monitor, digo, no crean que cuando uno transmite en una productora gigante como torneos, tenés una pared entera, ¿eh? Ni cámaras No, especiales. Tienen lo no. mismo que ven ustedes y a veces en chiquitito, porque es lo que hay. Exactamente. Exactamente. Entonces, digo, vos pasás y te determinás como comentarista, un poco es lo natural, el relator es muy desde la cuna, da la sensación, Uh-huh. esa es la gran diferencia, es verdad, son gente muy eléctrica, como digo yo, los relatores, son muy especiales. Y a vos el comentario, te pregunto, ¿desde dónde, más allá de las primeras inexperiencias y seguramente los primeros nervios, Uh-huh. digo, ¿qué es lo que a vos, cuando empezás a comentar y ya tenés cierta trayectoria, te empieza a dar seguridad como comentarista? Mira, buena pregunta esa. Nunca me lo planteé hasta que no llegué a la televisión. Eh, porque la radio en realidad eh, te da un margen inmenso hasta para equivocarte, hasta para ser Claro. impreciso. Porque el oyente depende únicamente de lo que vos digas. Y para él lo que pasa es lo que vos decís, aunque en la cancha no esté pasando lo que vos decís. Para él pasa eso. Uh-huh. Cuando yo llegué a la televisión y cuando yo pensaba que en la radio a veces tiraba certezas sobre un fallo arbitral o sobre una jugada o sobre una cosa, eh, empecé a trabajar en televisión y yo me di cuenta de que cada vez que tiraba una de esas, eh, mi índice de aciertos, sin ser malo, era de 7 u 8. O sea, había dos que no pegaba. Y entonces ahí empecé a entender que uno tiene que apostar siempre por la precisión, o sea, por una cuestión de lealtad. En televisión, por una cuestión de supervivencia, porque si vos decís cosas que en la televisión muestra que son distintas, duras poco. Y en la radio, porque, o sea, tu compromiso es el de transmitirle al tipo que te escucha lo que pasa, Claro. con algún matiz, con algún condicionamiento producto, por ejemplo, de que estás lejos y que no tenés repetición. Entonces, ese acuerdo con el oyente es como que está entendido de esa manera, pero con el de televisión no. Pues si yo digo que la agarró con las dos manos y fue penal y no fue penal, se comprueba al Uh-huh. instante, no se tarda nada. Y además hay 7 repeticiones. Entonces un día yo valoro mucho haber tenido a Araujo como superior, porque Araujo, más allá de lo que uno puede pensar de lo que hacía al aire, que era su personaje, el tipo sabía todo. O sea, de hecho, todos los relatores de televisión actuales, un poco más, un poco menos, hacen lo que hacía Uh-huh. Araujo. Y Araujo un día me dijo, dice, mirá que vos no estás ahí para tirar sentencias todo el tiempo. Dice, hay jugadas que te van a mostrar una sola repetición y te va a bastar para tener una conclusión certera. Y hay otras en las que te van a mostrar 7 repeticiones y
Y no hay una cosa como para bajar el martillo en un sentido. Bueno, en esa le das a la derecha al árbitro, ¿no? Dice, lo que vos no podés, me decía él, es, en el caso, por ejemplo, de los fallos arbitrales, vos no podés argumentar fuera de los argumentos reglamentarios, valga la redundancia, Claro. porque no tiene sentido. Es decir, el árbitro que hizo bien o mal si vos no sabés qué es lo que tenía que hacer ante una determinada situación. Bueno, eso que me dijo Araujo, apenas empezamos el fútbol para todos, a mí me tranquilizó porque uno, además piensen que el fútbol para todos era televisión abierta y vos hacías, qué sé yo, Arsenal Aldo Civi y era 1,5 puntos de rating. Era un montón de gente. Y hacías un partido de un grande y a mí me tocó hacer no sé si se acuerdan la famosa mano de Funes Mori en Mendoza, de Capa, qué sé yo. Y ese partido fue un domingo a la noche que lo hice con Rodo de Paoli y midió 16,5 puntos. Una locura. Qué locura, Y sí. si vos te pones a pensar un segundo que tenés a casi 2 millones de personas escuchando lo que vos decís, no movés la mandíbula, ¿eh? Claro. No la movés, porque te aterra la posibilidad de equivocarte. Y Y, en ese aspecto Araujo me dio mucha tranquilidad porque el hecho de entender que uno no está ahí para hacer el César bajar y subir el pulgar ante cada situación que se produce, te permite trabajar mucho más cómodo y desplegar un poco más de recursos en cuanto a buscar en las repeticiones, en el caso de un comentarista de televisión, un detalle que esté un poquito, que esté por debajo de lo obvio. Si ahí me muestran una jugada y yo vuelvo a decir que el 9 la paró con el pecho, la acomodó para la zurda y la tiró por arriba del travesaño, la verdad que no tiene claro, sentido. claro. Por ahí lo mío tenés que explicar cómo, cómo generaron la jugada, o por qué el 9 al final cuando le pegó, la tiró a la tribuna, le pegó mal, se perfiló mal, etc. Un ejemplo de que uno tiene que ir a buscar un poquito más abajo de lo que se ve a simple vista. Y en Radio, Fer, uno como comentarista tiene muchas tareas, pero una es bajar los decibeles del relator y allanar un poco lo que él trajo como, digamos, en esa excitación. ¿Es un poco eso O también? sea, no Hay es un tu poco de eso? función, no es tu función, pero es un buen complemento que podés aportar. O sea, no estás para eso, para bajar la marcha, porque por ahí el partido se están reventando a pelotazos y vos no tenés que estar ahí para poner paños fríos. Se están matando a pelotazos, Está dejalo claro, que se maten a pelotazos. está claro. Y, o sea, yo soy muy de seguir. eh, yo escucho mucho la transmisión. Yo, por una cuestión de defecto profesional, yo me siento a ver un partido cualquiera y yo no miro el partido, salvo que ahora en el Mundial, los partidos de Argentina, sí. Pero si yo no miro el partido, yo miro la transmisión. Entonces escucho cómo entra el relator, cómo entra el comentarista, si entró bien, si entró mal, si hacía falta que entrara, si el director acertó con la repe que realmente te muestra la jugada o el nudo de la jugada. Eh, y yo aprendí que el comentarista se luce mucho más sabiendo cuándo callarse que metiéndose todo el tiempo. Entonces vos te sentás a ver un partido, 30 segundos, primer tiro al arco, se fue arriba y el comentarista ya te tira todo un panorama de cómo se están moviendo los equipos. 40 segundos, van negro. ¿Cómo viste los movimientos de los equipos? Claro. ¿Cómo los viste? Y esa es la ansiedad de hablar. Un relator hace poquito, un compañero mío, un día me encaró para decirme que yo hablaba poco. Y después, sin mi presencia, le dijo a otros compañeros que yo soy un comentarista mudo. Pero, o sea, yo creo que en la televisión, estamos hablando, yo creo que el sonido ambiente de la transmisión también suma mucho Sí. a que el televidente sepa lo que está pasando. Y si por ahí en la época de la pandemia o los partidos a puertas cerradas, que se escucha todo, yo trato de no entrar si el director no me tiene una repetición. Porque a veces hay diálogos, hay cosas. Yo estuve el partido de Vecchio le dijo a Merlos Lo de los que 20 palos. tengo 20 palos en el banco. No me Y ese, acordaba que fue sin gente ese día, sí, pues si no se hubiese eh, escuchado. eh, creo que Yo creo sí, que porque sí. era la vuelta a la pandemia, fue en la cancha de Central. Y, y el hecho de haberlo dejado,
generó un momento de video que salió por todos lados. Sí, es un meme ya. Porque, Claro. o sea, lo que había que escuchar era lo que decían ellos, ¿no? Lo que podía decir yo podía esperar. Todo lo que yo tuviera para decir podía esperar. Y eso, yo creo que, mira, está mal decir esto, pero creo que mi mejor virtud es la de no estar todo el tiempo desesperado por hablar. De decir cuando creo que voy a sumar algo. Y si no, en el caso de la televisión, puedo dejarla correr tranquilamente, no es necesario que yo diga nada, el sonido ambiente habla, la gente por ahí habla, porque también se te transmite el clima del partido, un técnico pega un grito y como hay micrófonos por todos lados, el tipo se lo pesca y yo creo que todo eso, el sonido del fútbol enriquece la transmisión. La radio no puede captarlo porque no tira micrófono por todos lados, Claro. pero la tele sí. Y yo creo que lo nuestro, tenemos que tener mucho cuidado de no arruinarlo, Está bueno. entrando permanentemente. Está bueno. Voy a leer ahí un comentario de uno de los chicos de Joaquín. Dice, Lola del Carril decía eso sobre el callarse y dejar el audio de la transmisión para descansar el oído del oyente. Exacto. Sí. Gracias, Joaquín. Bueno, si quieren igual agregar comentarios, yo ahora les voy a dar la posibilidad de abrir el micrófono y charlamos un poco con Fer. Hasta te diría que por ahí la mía es la última y si no, seguiré si los chicos no preguntan. Fer, lo voy a decir así, el diccionario que uno tiene en la cabeza, la cantidad de palabras, el bagaje de oraciones, digo, es clave, es una verdad de perogrullo lo que digo, es clave. Es elemental. Sí. Es elemental. Y es lo que también te da seguridad. Digo, uno tiene que llegar a ser comentarista y después con la experiencia, teniendo la mayor cantidad de palabras, la Sí, mayor por cantidad de supuesto. recursos, de Sí, sinónimos, digo, no, sí. no hay otra, porque si no, no te podés defender. Ni siquiera Aparte, porque si no con lo los tenés, términos quedás muy expuesto. futboleros. Si no lo tenés, Claro. quedás muy expuesto. Y rápidamente expuesto. Y mal expuesto. Hay casos de gente muy encumbrada que tiene una carencia verbal importante. Y bueno, pero o sea, cada uno con lo suyo. Yo creo que sí, que hay que. Eso. Además, cuando vos. Yo no sé mucho de ver lo que hice una vez que terminó. Pero sí estoy permanentemente pendiente de lo que pasa en las transmisiones en tiempo real. Y me da mucha satisfacción cuando encontré las palabras exactas para decir lo que yo quería decir. O cuando algún compañero te dice que entendió tal jugada por cómo se la explicaste. Y todo eso te da mucho más soltura el hecho de sí, tener más recursos. Bien. Y Fer, vamos a esta situación. Estás transmitiendo en radio, ¿eh? No tenés el monitorcito. Estabas ahí transmitiendo a Chicago, no tenés el monitor. Chicago, viento, lo que sea. Tenés que comentar. ¿Te acordás de algún tip o técnica diciendo, bueno, pará, me voy a concentrar? Digo, porque, de nuevo, nosotros le explicamos a los chicos, una cancha es una cancha, no es estar en el living de tu casa. Técnica para decir, bueno, tengo que hablar durante 30 segundos y comentar algo. Digo, ¿cómo me concentro? ¿A dónde miro? ¿Qué me anoto? ¿Juego con lo que me anoto? ¿No me anoto nada? ¿Qué recomendaciones para esas primeras transmisiones en radio in situ, en el lugar? Sí, bueno, yo hace mucho que no hago radio en la cancha y tendría que hablarte de cosas que pasaron hace muchos años. No sé cómo soy, creo que no varía mucho. En la radio vos podés hablar prácticamente de lo que vos quieras. La radio te da ese margen de por ahí, cuando el relator se calla y necesita tomar aire, vos podés ponerte a hablar de otra cosa. No necesariamente tenés que encontrar la forma de decir algo de lo que está pasando. O sea, tenés que hacerlo, pero tenés la posibilidad de no hacerlo si no lo encontrás. O sea, tenés 1000 salidas, tenés 1000 botones para apretar en la radio, en la tele no. Y por ese lado, el hecho de tener mucho más margen también te libera un poco, ¿no? Igual esa liberación viene con la experiencia. Claro. Por ahí vas a comentar partido por primera vez. Lo que pasa es que es muy difícil que alguien entre en una transmisión de comentarista. Entonces, ya cuando hizo campo de juego, ya tiene algo de oficio. Después tenés que entender que tu función es otra, que por ahí la exigencia de recursos para comentar es otra, que para el campo de juego, donde no es que sea una tarea menor, pero es otra.
O sea, el campo de juego maneja datos que normalmente lleva escritos, los lee y lo resuelve de otra manera. El tema del comentario pasa, y en esto hasta es más difícil que en el relator, porque el relator tiene un hilo que seguir, que es la acción de la jugada. El comentarista tiene que armar un texto, digamos, un texto oral, con el cual describir en la menor cantidad de segundos posibles qué es lo que pasó. Y, y ahí está el hecho de ir ganando experiencia para resolver ese tipo de situaciones. Después ya lo haces con mucho más oficio, pero las primeras veces te puede pasar que querés decir algo y no te sale. O te sale otra cosa que no es justamente lo que vos querías decir. Pero bueno, todo es cuestión yo creo que lo que es muy importante es escuchar. Sentarse a escuchar. Pero no sentarse a escuchar un partido para ver cómo sale. Prescindí de eso. Sentate a escuchar una transmisión. Lo que yo les decía antes de la transmisión de tele. Yo creo que aprendés por ese lado. Claro. Escuchando, mucho, mucho, mucho. Escuchando al que te gusta, escuchando al que no te gusta, porque del que no te gusta también aprendes lo que no querés hacer o lo que no hay que hacer. Y todos tenemos un estilo. Vos cuando empezaste seguramente un estilo copiado, que iba a ir a eso. Digo, que tampoco nos No volvamos es locos. copiado, es influido por lo que más Claro, escuchaste. pero sobre todo al principio, después te largás y haces tu Ujú. propio camino. Pero siempre, y les va a pasar, yo te lo digo, Fer, porque era de tu equipo. Yo me escuchaba al principio, yo hace 20 años que empecé a comentar, después dejé porque me volví productor. Ujú. Comentaba como Román Yuch. No me preguntes por qué, pero tenía como una tonada de Román de los dos. Estoy hablando del año 2001, Sí, 2002. sí. Y Y unas pues pausas, se te mete en el oído se te lo que vos mete. escuchás, es inevitable eso. Se te Es meten. inevitable. Y está bien, digo, aquí nadie los va a acusar de plagio, sino que después con el recorrido van a ir haciendo su camino. Exacto. Sí, sí, sí. Chicos, abrimos la sala para preguntas en micrófono o escritas. Si no, sigo yo, pero quería detenerme aquí para que no crean que es una charla de dos esto nomás. ¿Alguien quiere agregar algo? Gonzalo Moyano, ahí levantó la mano muy respetuosamente y va a preguntar. Dale, Gonzalo. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, Sí, Gonzalo, perfecto. perfecto. Bueno, buenas tardes, Fernando. Buenas Recién tardes. hablabas de lo que, bueno, Marcelo Araujo un poco te inculcó, te ayudó Me enseñó. o te enseñó, sí, claro. Mencionabas que habías trabajado con Víctor Hugo Morales, para mí uno de los mejores relatores de la historia. Ujú. Eh, qué te llevaste vos de él? ¿Qué te enseñó Víctor Hugo Morales en este caso? Y pasa que Víctor Hugo es una isla, es medio como... es fuera de contexto Víctor Hugo. Entonces, con Víctor Hugo nosotros trabajamos de la manera ideal. ¿A qué me refiero con esto? Al hecho de la libertad absoluta, pero absoluta, ¿eh? No estoy exagerando, no estoy utilizando un término superlativo. Con Víctor Hugo vos, siendo responsable, obviamente, ¿no? Pero con Víctor Hugo vos tenías amplia libertad para todo y además tenías el respaldo de él para no ser maltratado en pos de una nota, o sea, no tener que arrodillarte por una nota. Y te voy a marcar un par de ejemplos de eso. Competencia empezaba a las 7 de la tarde y nosotros íbamos llegando a la radio a partir de las, ponele, 5 de la tarde, 4 y media, 5 y media. Y nos sentábamos en la mesa media hora antes, por ahí venía Víctor Hugo y empezaba a preguntar qué tenía cada uno en el grabador, en la época en la que íbamos a los entrenamientos. Y Víctor Hugo no quería saber de antemano qué decía el tipo. Él quería enterarse al aire y opinar, enterándose al mismo tiempo que el oyente. Con lo cual, al no querer el saber qué ibas a hacer, qué tenías desde antes, mal podía pedirte traer algo si él no iba a querer escucharlo antes. Entonces vos ibas al entrenamiento con la plena libertad de establecer vos la línea editorial de tu cobertura. Siempre. Y después una cosa que él nos decía siempre era que teníamos prohibido, salvo que nosotros quisiéramos, hacer una nota caminando. Si el protagonista le pedís una nota y te dice caminemos, le decía, si ustedes no quieren, no.
Si el tipo no tiene un minuto para pararse, déjenlo y que se vaya. Y eso, en un medio en el que estaban todo el tiempo exigiéndote notas, trae tal nota, trae notas, es impagable porque había tipos, perdón, había tipos de mierda en el fútbol. Una vez, me acuerdo, yo cubría San Lorenzo y no sé si conocen la nave de San Lorenzo, abajo donde está la puerta del vestuario. Passet dejaba un auto, un Hyundai, que era una nave, le faltaban las alas nada más, en la puerta del vestuario, en la puerta. O sea, él pasaba la puerta, caminaba un paso y medio y se subía a su auto. Entonces un día lo fui a buscar y le digo, Oscar, aparte el tipo me veía todos los días, pues yo iba todo el mes. Le digo, Oscar, ¿podemos hacer una nota? Sí, pero rápido, pues estoy apurado, dale, rápido, 30 segundos. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de decirle, no, mira, necesito más de 30 segundos, así que si te tenés que ir, dale otro día. Y después el tipo se sentó en el auto y me dijo, bueno, dale, hacela. Mirá que voy a tardar más, ¿eh? Un tarado. Pero bueno, yo tenía el respaldo de Víctor Hugo de que si el tipo medio que me meaba, perdón la expresión, pero yo podía no darle bola. Tranquilo, el programa de radio sale igual, sin cualquier protagonista, sale igual. Y él nos dice, sale igual. Así que no tenemos por qué ni arrastrarnos, ni hacer concesiones muy especiales para que un tipo hable. Y te imaginas vos la comodidad que te da eso para trabajar, lo liviano que vas a trabajar, si tu jefe te banca de esta manera, ante quizás de las peores cosas que te pueden pasar, es que te traten como un 4 de copa con una estrella del fútbol, ¿viste? Y bien, ¿estamos bien, Gonzalo? Ahí con la respuesta, sí. Sí, una cortita si puede ser. ¿Cuál es la cancha más difícil donde tuviste que comentar o cubrir un partido? No hay canchas difíciles ni fáciles. Lo que hay son determinadas situaciones que se vuelve pesada. ¿Se acuerdan de un Racing Lanús que salió mucho en TBR porque fue el día que Kufner dijo en el medio de la cancha? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ese partido lo hice yo con Kufner. Ese día Merlos dirigió un partido complicado, aciertos y errores. Cuando Merlos empezó a tener fallos erráticos, la gente que estaba abajo de la cabina te empieza a golpear el vidrio así, decir cómo nos roban y qué sé yo, y se ponen pesados y bueno, ahí tenés que tener un poco de temple porque o sea, hay dos primeras reacciones, o querés salir a cagar una trompada o asustarte y no hablar más. Pasás a ser, perdón, cronista de guerra en un momento, Fer, en ese momento. Sí, más que cronista de guerra, sos parte de la guerra y sos el que no tiene armas, además. Claro. Pero no hay una cancha difícil. Las canchas en sí no son difíciles. Hay canchas que son más cómodas, menos cómodas. Hay canchas que están mejor armadas, peor armadas. Ir a Vélez, a la cabina de Vélez es un lujo. Ir a la cabina de Patronato es un problema, porque es incómoda, se ve mal. Vos te parás delante del vidrio y no ves un córner, o no ves ninguno de los dos córner. Eso más que nada. Después la cancha en sí no te hace nada, el problema es la gente. Claro. Marina Pereira, ¿la tenemos por ahí, Marina? Hola, buenas tardes. Hola, Marina. Un gusto, Fernando. Igualmente. Mi pregunta va más por el lado de un consejo para el comentario. Una vez que termina el relator de relatar, por ejemplo, una jugada de gol, ¿por dónde empieza, digamos, el comentarista? Empieza diciendo, por ejemplo, fue un error en la defensa de Racing que terminó en gol de Boca, ponele, o empieza al revés, no sé, gol de Benedetto, la toca para la derecha para, no sé, cualquiera, Orsini, y termina en gol. Depende, o sea, lo que yo hago siempre es no desesperarme
por pegarme al final del relator. No hay apuro, hay tiempo. Normalmente, por una cuestión de lo que yo considero prolijidad al aire, después de que termine una jugada, es difícil que yo entre a comentarla antes de que manden el rulo de apertura de la repetición. Entonces, si yo voy a comentar la jugada que van a repetir, trato de hacerlo dentro de lo que vendría a ser un paréntesis, que es entre lo que se llama rulo. Abre la repetición, te muestran 2, 3, 4 repeticiones y después hay un rulo que la cierra. Lo que yo intento siempre es hablar de esa jugada entre los dos rulos. Ni empezar antes, ni terminar después. Y después, en cuanto a lo conceptual que me estás preguntando, si yo digo si fue un error de defensa o si fue un mérito de ataque, me tomo el tiempo de verlo en la jugada. No tengo que ir encima de la jugada tratando de explicar todo. A veces hay jugadas de un tipo que la tira inexplicablemente afuera y me tomo la primera rebe para ver qué le pasó. Porque no tengo una explicación inmediata. No sé si se resbaló, no sé si le pegó mal. Espero. Todo eso tiene que ver con lo que me dijo Araujo. No hay apuro por tirar sentencia. No hay. Tampoco tenés la presión de tener que resolver todas las jugadas. El concepto de por qué pasó tal cosa te lo muestra la repe. Y en la tele tenés tiempo de verlo. Y en la radio tenés el margen de buscar la explicación que a vos te parezca, porque igual nadie te la va a contradecir, al menos inicialmente. Bien. Buenísimo, muchas gracias. Gracias, Marina. Tenemos a Juan Macías. Juan, ahí levantaste la mano. Sí, buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás? Todo bien. Mi pregunta va por el lado de la preparación. Te quería preguntar cómo es la preparación de un comentarista en dos aspectos. Tanto en la voz, ¿sí? Matías Canillán, por ejemplo, nos contaba de su preparación cuando él empezó a ser relator, que trabajaba para modular mejor, trabajaba para abrir más la boca, etcétera. Esa preparación por un lado, y por otro lado la preparación del conocimiento, de la táctica del juego para poder comentar con argumentos. Por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a escucharlo a La Torre, por ejemplo, en distintos comentarios, que siempre tira conceptos interesantes en cuanto a la táctica. Bueno, con respecto a la preparación personal, no te digo que te tenés que cuidar como un deportista, pero tampoco tan lejos, especialmente si vas a relatar, porque el relato tiene cierto consumo de energía que si físicamente no estás preparado no lo podés sobrellevar. O sea, no te puedes acostar a las 5 de la mañana el día antes del relato. Excepcionalmente tuviste que viajar, pero lo normal no te puedes ir de joda el sábado a la noche hasta las 5 o 6 de la mañana si tenés que relatar al día siguiente. Podés. Nadie te lo impide. No es aconsejable. Después, sí, el cuidado de la voz es no tomar frío, no gritar, no exigir, no maltratar tu garganta porque es tu herramienta de trabajo. Te cuento una anécdota un poco graciosa. Un día verano íbamos a trabajar, me pasa a buscar el remis, que el remis era amigo, y el tipo en su buena intención de hacerme pasar un buen rato con el calor que hacía, era recibirme en el auto, que era una heladera. Y le digo, Sergio, con el aire a esta temperatura, me matás. Me haces menos daño chocando de frente y lastimándome las piernas que matándome de frío. Porque enyesado puedo comentar, pero sin vos no puedo comentar. Y bueno, se reía el gordo, pero bueno, es esto, es el cuidado permanente. Con Matías a Matías lo conozco del año 2000 casi, y laburé con él en Continental unos cuantos años y laburamos en Media Pro ahora, que es el tema del cigarrillo. Otro enemigo acérrimo de cualquier actividad que uno haga con la voz. Porque primero que te va cerrando la vía aérea, te quita capacidad aérea, que para la cuestión del relator fundamentalmente, que está todo el tiempo hablando a un alto tono, con mucha necesidad de manejo de aire, es una cosa muy, muy negativa. Para el comentarista también, pero bueno, por lo menos uno tiene que estar hablando todo el tiempo.
El cuidado es ese, y después yo no sé si puedo acá. ¿Yo puedo mostrarles un archivo? A ver. No sé si sos host. A ver, probá. No tengo idea. Fíjate ¿Alguien sabe cómo hacerlo? Podés compartir. Mi pantalla, acá. Claro. Sí, a ver si lo puedo abrir en una ventana. Pero tengo que buscar el archivo. Espera. A ver. ¿Vas a mostrarnos cómo preparás los partidos? Sí, quiero mostrarles un archivo que yo me hago con los equipos para... La otra es que lo subas al chat, tal vez, si no es muy como... A ver, espérenme. Denme un segundito, por favor. Dale. A ver. Bueno, ustedes ahí no ven nada, ¿no? No. A ver. Ahí tenés el simbolito que dice presentar ahora, pero bueno, no sé si tenés la posibilidad. Eso es lo que quiero ver. Ahí está, ahí me dijo, sí, el organizador que ya te puso... ¿Y de dónde lo levanto eso? Porque en el Zoom sí sé hacerlo, pero acá... No, ahí te dice presentar ahora, sí. Y te da la opción de qué pantalla querés mostrar. Bueno, a ver, mi pantalla completa. ¿Qué ven ahí? No se ve el archivo, ¿no? No. Bueno, yo tengo un... Tiene que poner el botón compartir. Botón, o sea, seleccionás el archivo y abajo ahí dice compartir en azul, una cosa así, un cuadrito de diálogo. Pero ¿y cómo llegó al archivo ese? Eso es lo que quiero saber. Yo lo tengo abierto acá. En la ventana. Si no, copiá el link y lo pasás en el chat y ahí lo podemos ver todos. Es un archivo de Word. Disculpen mi ignorancia con estas cosas, pero no estoy muy... No, pero ahí en compartir deberías... ¿no te puso presentar toda tu pantalla, Fer? Sí, tu pantalla completa. Pero lo que se ve es la charla que estoy teniendo con ustedes. Salvo, a ver, no, ahora... pero elegí la pestaña. No, lo mismo, se duplicó tu pantalla, sí. A ver. Ahí lo veía, pará. A ver. ¿No ven ahí en la mitad de la pantalla un archivo de Word con nombres de jugadores? No. Si no, después te pido que me lo pases y bueno, si no tenés problema. En lugar de elegir tu pantalla completa, elegí una pestaña. A ver. Y ahí vas a tener todo lo que tenés desplegado, todas las pestañas, los archivos o lo que sea, lo seleccionás y ahí está. Bueno, a ver, denme un segundo. Dale. Una ventana. Acá está. Compartir. ¿Lo ven? Ahí empieza, espera. Ahí estamos. Ahí lo ven. Bueno. Esto lo hice, este es un ejemplo, esto lo hice para los partidos de Champions que hacemos para México y en TNT, que son jugadores con los que uno no tiene familiaridad ni cercanía, y además no hay periodista de campo de juego que aporte todos estos datos que son información puntual de los jugadores. ¿Ahí ven la pantalla completa? Sí. Bueno, acá tengo el número, yo acá le hago colores como para usar identificar rápidamente algo parecido a la camiseta para verlo fácil en el papel en la mesa. Este es el nombre del jugador. Acá yo pongo de qué juega, para tener una idea. La fecha de nacimiento, dónde nació, si tiene otra nacionalidad, es esto. La estatura y si es derecho o zurdo, que para jugadores que uno no conoce me parece un dato importante. Después abajo, estos son los partidos que jugó en toda su historia en la liga en la que está actualmente. En el caso de la Champions, estos son los partidos de Champions. Y esto que está en azul es cuándo llegó al club y cuántos partidos en el club desde que llegó. Acá están, donde dice Barcelona S19, es el club al que jugó antes. Y si tiene selección, le pongo 4-1 con la selección de España. Y acá ven otros jugadores que, bueno, tienen, o sea, el diagrama de información es parecido, pero Bien. naturalmente especificaciones distintas de acuerdo a su caso particular. Esto yo me lo preparo, también lo tengo de los jugadores de primera en Argentina, pero como siempre hay compañeros en campo de juego que esa información la manejan ellos, no hace falta que yo lo tenga tan a mano. Si quiero preguntarles, o sea, si uno quiere que ese dato se vuelque en la transmisión, se lo pide a ellos. Y hasta está mal que aunque yo lo tenga, lo diga, invadiéndole la tarea de ellos, que es la de tirar información y precisiones sobre los jugadores. Genial. Gracias, Fer, por el aporte.
Vieron eso de los colores, es clave el detalle de miles de colores que ustedes entiendan como para hacer unas planillas porque a primer golpe de vista es importantísimo. O sea, hay tantas formas de hacer planillas como periodistas, pero lo que uno tiene que encontrar es el método mediante el cual uno encuentre rápido el dato que necesita. Cada uno, o sea, yo le hago los colores, otro lo hace de otra forma, algunos lo ponen mayúscula, minúscula, qué sé yo, hay 1000, pero la cosa es encontrar cada uno su método para encontrar rápido la información que necesiten en el momento en el que surja usarla. Bien. Joaquín, el último que había levantado la mano, ahí estás por ahí. Activa el micrófono, ahí estás. Sí. ¿Se me escucha? Sí, bajito se te escucha. Bajito, dale. Bajito, bueno. Ahí me lo acerqué un poco más, espero que se escuche. Ahí está, perfecto. Dale, genial. Buenísimo. Te quería consultar, Fernando, para vos que determina un buen relator, más allá de que sos comentarista, a la hora de transmitir, ¿cuál es el relator que te gusta, no por persona, sino por condición, o qué mínimas cualidades para vos debe tener? Si querés, puedes elegir tanto tele como radio, principalmente si elegís de radio mejor. Es que es importante diferenciar entre radio y tele. Hay tipos que saltan de la radio a la tele y son una máquina de hablar insoportable. Y hay tipos que saltan de la tele a la radio y, bueno, les falta el oficio de llenar cada segundo, porque en la radio sí hay que llenar cada segundo, cosa que en la tele no ocurre. A mí particularmente me gusta el relator que habla lo necesario, que menciona a los jugadores y que hace una descripción, tele te hablo ahora, mínima e indispensable. Después yo creo que en el caso de la tele, la pantalla te da la mayor parte de la información. Lo que vos no sabés en tu casa, por ahí es como se llama el 8 de un equipo al que no ves siempre. Pero después, si sos medio futbolero, sabés de qué va el juego, si el tipo, bueno, si es diestro o zurdo, si va por la derecha, todo eso vos lo sabés. Lo que por ahí el relator tiene que darte es la precisión de algo que para vos no es cotidiano. El nombre de los jugadores, por ahí, qué sé yo, su origen, alguna característica puntual, pero no mucho más. Soy medio obsesivo con el hecho de que en la tele hay que hablar lo menos posible. Relatores y comentaristas. Lo menos posible porque la tele muestra todo y a veces sentándose a mirar, el que está mirando entiende. Después sí puede haber un grupo de espectadores que estén acompañando al futbolero, que no sean tan futboleros, a los que uno puede ayudarlos a entender un poquito más dando una cierta explicación, pero no soporto las transmisiones en las que no paran de hablar en televisión. No soporto. Si el partido me importa mucho, le bajo el volumen, y si el partido me da más o menos igual, cambio, pongo otra cosa. Y listo. Y en la radio me gustan los tipos que redactan bien cuando relatan. Hace un rato le dije algo de que no tiene que ser una andanada de palabras, sino que tiene que ser toda una cosa cadenciosa, que al oído te agrade. Yo trabajé con el Turco Hueve y el Turco Hueve era una delicia, un deleite, un tipo que tenía un manejo de tonos, tenía humor, tenía un conocimiento futbolero muy, muy profundo. Era un tipo que vivía fútbol y que tenía el don sensacional de llevártelo cuando vos estabas escuchándolo. Y vos te sentabas a escuchar al Turco y no te cansaba. Y te describía todo y te tiraba un chiste. Y el tipo tenía un gran bagaje de información de la vida de ese jugador, de la carrera. Y era un placer escuchar al Turco. No me gusta mucho escuchar al relator que todo el tiempo te vende emoción y exaltación. Yo soy de la idea de que el futbolero no necesita que le transmitan emoción. Se emociona solo con lo que está viendo. Para bien y para mal, ¿no? Te meten 4 y lo sufrís, obvio. Tu equipo mete 5 y no hace falta que venga fulano de tal a decirte emocionate que metiste 5. Si lo haces vos solo. Por eso yo creo que nuestra tarea es sumar
a lo que no sea obvio ni fácilmente detectable. Después todo lo demás en la tele lo cuenta solo y en la radio lo que sí creo que es importante es lo que decía recién, no cansar, manejar tonos, manejar contextos, en fin, tener la sensibilidad necesaria para que el tipo que decidió escucharte reciba de vos lo mismo que vos estás recibiendo de lo que estás transmitiendo. No sé si te respondí la pregunta, Joaquín. Bien. Sí, por supuesto, te agradezco. Gracias, Joaquín, también. Julián, te doy la palabra a vos. La última pregunta, creo, por ahora. Una cortita igual. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Julián. ¿Te gusta dar así, lo nombro porque me parece que es el que más lo hace, tipo Barque, que va 1 minuto y te da la táctica del equipo y el tema estadística? Eso, a mí me gusta estadística. A veces él se zarpa un poco con la data, pero me parece que a mitad del partido que te tiran algo de estadística está bueno. No me gusta mucho lo de la táctica, eso que hace él, que al minuto te tira y si está parado. Lo hablamos hace un rato, ¿viste? A los 40 segundos, al minuto, es difícil determinar de qué va un partido. Es difícil. Es más que nada puede ser una corazonada o puede ser un pronóstico, pero en ningún caso es la consecuencia de un análisis. A los 40 segundos los partidos, a veces a los 15 minutos no pasó nada todavía. Imagínate a los 40 segundos. Pero entonces no te gusta dar táctica ni a los 15. A mí, mis compañeros a veces, había una época en la de Fútbol para Todos que en los primeros minutos del partido ponían nuestro nombre en un zocalito. Entonces cuando se escuchaba la voz del relator ponían abajo relatos tal y después cuando entraba el comentarista, comentarios tal. Entonces Gustavo González, que era el coordinador de aire, se enojaba conmigo porque a veces pasaban 7 minutos en los que yo no decía nada. Y él tenía que marcarme, en la jerga se llama marcar, poner tu nombre para que sepan quién está comentando. Entonces él a veces me pedía, decí algo, cualquier cosa para que yo pueda marcarte. Digo, pero espera, ¿qué apuro hay por marcarme? Dejá que yo entre la primera vez, explique algo, y cuando estoy explicando ponés mi nombre, no hace falta. Y se enojaba por eso. Yo a veces pasaba 5, 6, 7 minutos sin decir nada. Si yo creo que lo que voy a decir no suma y ya está visto y es fácil de detectar por uno mismo, yo no me meto. Es más, estabas al comienzo, conté que un compañero mío no le gusta trabajar conmigo porque yo hablo poco. Ahí estamos. ¿Está bien, Julián? Perdón, ¿y lo de la estadística te parece que suma o no? Con contexto suma. Una catarata de números, no sé, yo a veces, así medio como exagerando, le digo a mis compañeros, digo, ¿será muy importante saber si el tipo hace 4 piques los días que llueve y está nublado y cuando hay sol corre la mina? No suma. Ahora hay un dato que se menciona todo el tiempo y para mí es cada vez más relativo, es el de la posesión. 80% y perdiste 2-0. Sí, obvio. Y las vallas invictas, por ejemplo, dato más distorsionante que ese no hay. Las vallas invictas se las adjudican a los arqueros, pero ¿y sabemos si fue de arquero? Y si no le patearon al arco, ¿a quién se la adjudicamos? O sea, yo creo que, sí, como concepto general, la estadística suma si la das dentro de un contexto. Si la pones diciendo de dónde surgieron esos números. El número por el número no solamente no te puede llevar a la conclusión correcta, sino que te puede llevar a conclusiones incorrectas. Entonces, la estadística sirve, por ejemplo, para saber que si yo estoy en una mesa con vos, yo me como 2 pollos y vos no te comés ninguno, para la estadística nos comimos un pollo cada uno. Y no fue así. ¿Entendés? La estadística es hay que saber usarla. Y para mí es un recurso, perdón, pero sí. Es un recurso. Hay algunos que están buenos, por eso a mí algunas cosas me gustan, pero bueno. Sí, pero está sobreutilizado el recurso. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Julián. Bueno, Fer, cerramos acá. Dale. Podríamos estar un rato, pero cerramos acá. No te voy a pedir un comentario final, pero
a ver si coincidís. Es el momento más adrenalínico con un comentarista, el comentario final en radio, cuando te dejan 3, 4 minutos hablando solo, el relator se va al baño, el operador se está comiendo un sanguchito de miga y vos tenés que hablar ese tiempo. Es un tema, sí, ¿no? Igual, para mí no es tan jodido eso como el hecho de que, como saben que tu comentario va a durar 3 o 4 minutos, se distienden, charlan entre ellos, se dan mate, se cagan de risa. Yo a veces lo jodo, porque a veces nos pasa en las cabinas que tenemos un asistente de producción y hay un técnico que es el que arma la cámara, el micrófono, todo eso, y por ahí se apasiona en una charla y se escucha, o sea, te saca un poco. Entonces a veces me doy vuelta y le digo, che, si quieren le digo a él que relate más bajito si ustedes charlan tranquilos. No queremos molestarlo. Disculpen esta boludez de la transmisión, pero... Y así por el lado del humor lo resolvés, pero a mí no me asusta tanto el hecho de tener que hablar, porque el comentario de radio finalmente dura lo que el comentarista quiere que dure. Pero el tema es que vos lo estás improvisando todo el tiempo eso. Si viene sobre una información de lo que te dio el partido, la construcción de lo que está diciendo es improvisado, no está escrito. Y por ahí los sonidos aledaños o demasiado movimiento a tu espalda, ¿viste? Es como que te inquieta un poco y te saca del hilo mucho más cuando sos inexperto, pero me preocupa más eso que el hecho de que me tiren el aire solo y se vayan. Claro. Si se fueran, sería mucho mejor. El tema es que a veces se quedan. Claro, pero eso es adrenalina pura. Bueno, sí, eso sí. Eso sí, es el momento más lindo igual. Gracias, Fer, de verdad. De nada, chicos. Lo que necesiten, cuando necesiten, y podamos combinarlo, con mucho gusto. Dale, un placer. Podés bajarte si querés del Meet, me quedo un minutito con los chicos yo. Te agradecemos muchísimo. Gracias, chicos. Hasta la próxima.